Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro. Los Cabos a la Carta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle al mismo tiempo que le damos la más cordial de las bienvenidas a Los Cabos a la Carta. Y hoy, jueves 24 de septiembre de 2020, le damos, como todos los días de martes a viernes, una calurosa bienvenida, agradeciendo como siempre que nos permita acompañarle en esta hora de Cabo Mil, en el 96.3 y también en Facebook, Los Cabos a la Carta, Facebook Live, ahí estamos, igual que en cabovisión.tv, y pues escríbanos, denos sus comentarios. Hoy tenemos un programa totalmente político, pero muy interesante. Vamos a platicar con la senadora Lupita Saldaña nuevamente, porque pues parece que en las escuelas de tiempo completo, en cuanto al presupuesto y el apoyo que les venía dando la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pues desaparece, y muchas otras cosas más. También tendremos aquí pues nuevamente al pues digamos nuevo político de Morena en Baja California Sur, aunque él es de Morena desde hace mucho tiempo, Alejandro Laje, y nos dirá por qué se dio a conocer su aspiración a la candidatura a la gobernatura de Baja California Sur por Morena en la Ciudad de México. Esto y muchas cosas más. Saludo a mis compañeros abogados de todos los jueves, a licenciado Gustavo Echeveste y al licenciado Javier Mazoy. ¿Cómo estáis vosotros esta tarde? Buenas tardes. Armando, Nancy, Javier, un gusto estar con ustedes. Saludo a todo el público. Entre abogados te veas, Armando. Así es. Sí, pero oye, yo quiero comentar algo que hoy me llamó la atención profundamente. Resulta que hace una semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la encargada de autorizar los permisos de fideicomisos para que la Secretaría, para que los extranjeros puedan adquirir, porque tienen que adquirir bajo un fideicomiso entre 50 kilómetros en las costas y 100 kilómetros en las fronteras. Que sigue siendo anacrónica, pero bueno, sí, no vamos a discutir eso hoy. Pero no podemos adquirir, y nos dicen que tenían un problema con el sistema y que por tanto iba a tener unos días en que los permisos no se podrían pedir. Pues son como 20, ¿no? Ya. Sí, bueno, a ver, te platico. Hoy, por información fidedigna, me dicen que lo que pasó, los permisos eran digitales. Lo que pasó es que les bajaron el presupuesto y entonces la empresa que proporcionaba ese servicio, del cual cobran 16,000 pesos, Armando, por el permiso, más o menos, se los canceló. Y entonces lo que están haciendo es hoy hacerlos a mano, Gustavo. Porque no tienen más falta que estar manuscritos, ¿no? Porque no tienen presupuesto. Para tener computadoras tampoco, ¿no? Pero Armando es inversión extranjera. ¿Qué está pasando? No entiendo. Javier, yo digo, los que estamos involucrados en el bien raíz aquí en Los Cabos, cualquier mal mes vendes 100, 200 millones de dólares de inventario. 100 millones, 50 millones. Mira, hoy... Y muchos de ellos es con permisos. Entonces, tú estás estrangulando la economía local al no permitir que fluyan las inversiones, los títulos. Mira, el año pasado se vendieron en Los Cabos, en todas las propiedades, entre todo, 20,000 millones de pesos. Entonces, estás 1,000 millones de dólares. De pesos, ¿no? No, por eso, pero 1,000, para ponerlo en 1,000 millones de dólares, sí. 1,000 millones de dólares. De los cuales seguramente el 70% es de extranjeros. ¿Cómo puedes? Y necesitas permisos. Claro. No entiendo, Armando, ya. Bueno, pues hay muchas cosas que platicar. La nota de mayor relevancia hasta el momento es que el proyecto para que esta pregunta
que se pretende plantear al pueblo de México, de que si se enjuicia a los expresidentes, 5 expresidentes de sexenios, sin contar a de la Madrid, porque ya murió, los anteriores desde Carlos Salinas de Gortari, y la pregunta me acuerdo que era muy larga. El presidente López Obrador dio una 4 páginas de exposición de motivos, y los neoliberalistas y el dinero. Sí, muy extensa. Bueno, pues resulta que uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, pues dijo que ese proyecto estaba, eso creo que se va a votar. Se va a votar todavía. 1 de octubre. 1 de octubre, el próximo jueves. Y dicen que es no me acuerdo si usó la palabra cascada o catarata de inconstitucionalidades. Oye, ¿por qué le pregunto? Viola principios de igualdad, viola principios de seguridad jurídica, viola garantías individuales, y al final dijo, ¿saben qué? Y además el planteamiento de la sentencia del proyecto que hoy me leí era, tenemos que analizar si la pregunta es válida conforme al artículo 35 constitucional, y aparte dentro de ese contexto, o sea, si no viola los principios que tiene que violar, y si es clara. Y ahí te estaba empezando como a inducir de, oigan, la pregunta tiene mucha jiribilla. Pero la van a cambiar. No, pero está lee, y al final dicen que después de encontrar estas 8 violaciones a la Constitución, ni siquiera me voy a poner a tomar el trabajo de analizar la pregunta. Ya no la pueden cambiar, Armando, porque había un plazo para... Pero no van a cambiar el texto, a lo mejor el planteamiento para que puedan... Lo que pasa es que, no sabemos, ha circulado en medios de la barra mexicana, ha circulado en medios académicos de la universidad donde estudié, etcétera, pero finalmente no estamos seguros de que Luis María Aguilar lo haya formulado. Dicho lo anterior, el proyecto de sentencia está muy bien hecho, creo que sí es. Aunque creo lo que puede pasar es que voten en contra o que haya votos particulares, que alguno que otro ministro diga, no es cierto, sí creo que tal, pero al final del día va a ganar la mayoría. Hay un ministro ponente, entonces este caso, el ponente Luis María Aguilar. Luis María, entonces no quiere decir que ya esté hecho, sino simplemente ella presenta a la Corte su proyecto de evaluación de lo que ella hizo y la Corte tiene que votar. Por ejemplo, Armando, lo que pasaría, la Corte ahorita no puede, si estimamos que este proyecto va, la Corte en el 1 de octubre no puede autorizar la consulta. Lo que podría hacer es, ministro Aguilar, desecho su proyecto, se lo turnan a otro ministro para que haga un nuevo proyecto. No necesariamente en sentido de aprobar o desaprobar la consulta, simplemente este proyecto no nos gustó por esto y el nuevo ministro tendría que hacer uno nuevo purgando los vicios que le encontraron a la primera versión. Yo creo que va a pasar, yo creo que un par de ministros van a respingar, pero encuentro muy difícil que la Corte no adopte las ideas que estaban en este documento de 40 y tantas hojas. A ver, Gustavo, porque yo soy abogado y nos estás confundiendo. Cuando dices va a pasar o no, va a ser aprobado. Que va a ser aprobado el proyecto de la ministra ponente. El ministro ponente. Sí, y se va a desechar, por tanto, la consulta. La consulta constitucional o como sea. Sí, ok. O sea, tú lo que quieres es que no va a haber consulta. Ok, no necesariamente. Hay dos escenarios, hay 3 escenarios posibles. Primer escenario, todos los ministros aprueban por unanimidad el proyecto. Entonces estás mandando un mensaje muy claro sobre cómo valoras o cómo valora la Corte los derechos humanos y qué importancia le da en el contexto de las consultas y tal. Segundo escenario. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ahí ya se acabó todo? Ahí se acabó. Ok. Segundo escenario. Un segundo escenario que tiene además 2 vertientes.
votan y el proyecto pasa por mayoría sin que existan votos particulares. Entonces tienes gente que disintió del proyecto y no expresó su razón. Dentro de este mismo escenario tienes gente que pudo haber disentido el proyecto y puede haber emitido votos particulares. Es decir, ministro Aguilar, usted está loco por esto, por aquello. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico de eso? Estás sentando la base para una polémica jurídica. Okay. O sea, te estás dando cuenta que en la Corte no están de acuerdo con un poquito más de razón. Ahí no se acaba todo. Y ahí, pero de todas formas se acaba. Se acaba la consulta, pero sigue la discusión para nuevas consultas. Porque la ministra Perengana dijo esto y de repente alguien se cuelga de eso. Pero ya se acabó el asunto también. Tercer escenario, los ministros determinan por mayoría no aprobar la ponencia o el proyecto. En ese caso, la consulta no está aprobada. Simplemente tú le tienes que quitar al ministro ponente el proyecto, se lo asignas a alguno de los otros 10 para que haga un nuevo proyecto. Habitualmente se dice, oye, no se aprobó porque no es cierto que vulnere la igualdad. Así que tu proyecto se lo quitas a Juan y se lo das a José. Sí, a José. No es admisible y quiero que en lugar de que Javier haga el proyecto, lo haga Gustavo o lo haga Armando. Que lo haga Gustavo, que lo haga Armando, y además que ya no discutas el tema de la igualdad, porque ya vimos que ese argumento... En conclusión, para los que no entendemos muy bien, ¿se va a aprobar o no se va a aprobar el pronóstico? Si yo tuviera que meter mi lana, diría que el pronóstico hay que ver si hay juego. Si este es el proyecto que van a discutir los ministros, sí se va a aprobar. No lo van a aprobar, no creo. Sí se va a aprobar, pues claro que se va a aprobar. ¿Se va a aprobar? Ya de entrada ya le dijeron que no. No, se va a aprobar el proyecto, es decir, se va a desechar la consulta. No hay consulta. El proyecto, la conclusión del proyecto es que la consulta es inconstitucional. Eso es lo que a eso me refiero. Eso es lo que piensa Gustavo. Es que es inconstitucional y además tiene truco porque si la quieren hacer el día de las elecciones de junio, pues todos sabemos por qué. Además, ni siquiera hicieron referencia a las elecciones, hicieron referencia verdaderamente a la materia de la consulta. Oye, ¿por qué ahí está todavía el tema de la revocación de mandato? Pero bueno. ¿Por qué vas a preguntar si Armando Figueredo puede ser juzgado y Gustavo Echeverría no? Oye, ¿y la igualdad? Se nos está yendo el tiempo, hay notas importantes, además de esta, a nivel internacional, nacional e internacional. Bueno, ya se gira orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino. Se recuerdan este sujeto, pues la verdad, muy siniestro, es lo menos que se puede decir de este hombre, que todos sabemos lo que pasó una vez ahí en la Ciudad de México cuando era joven y con unos compañeritos de él, pues mataron a un taxista más para ver qué se sentía. ¿Te acuerdas de ese homicidio raro que hubo? Pues fuera Luis Cárdenas Palomino, que se convirtió pues casi en el número 2 de García Luna, que está, pues como ustedes saben, allá detenido en Estados Unidos, y además pues se le está deteniendo, se le está girando orden de aprehensión por tortura, y ahí está, junto con otro más que hay ahí en la palestra de los juicios que se piensa realizar allá en Estados Unidos. Este es el que era director de seguridad regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino. ¿Se acuerdan? Por torturar a Mario Vallarta Cisneros, el compañerito de la Florence Cassés. En el tema de Florence y de Loretti, el montaje y todo eso. Bueno, ahí está. Y bueno, otra nota importante antes de irnos a la pausa es que siguen las renuncias. La renuncia de Jaime Cárdenas también al instituto de robarle al pueblo lo devuelto. Y casi está resultando paradójico, ¿no? Ahora en el instituto... Devolverle al pueblo lo robado.
No, es robarle al pueblo. Ahora, devolverle al pueblo, ahora hay que hacer el otro instituto, como ya está. Ayer lo comentábamos, ¿no? No es nada nuevo, que hay que hacer un instituto paradójicamente para que devuelva al instituto, para devolver al pueblo lo robado, lo que se está robando, porque presentó, y la verdad es que sí lo maltrató su ex jefe, amigo y pues un compañero de él de toda la vida, pues lo tachó de politiquero, cuando realmente hizo lo que tenía que hacer, a pesar de que dijo el presidente que tenía que haber limpiado y no le entró a limpiar, cuando él pues presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República por todo lo que se estaba haciendo y se está haciendo en este instituto, con todo lo que se ha decomisado a los narcotráficos y a otros delincuentes. Pues resulta que pues están desapareciendo las piedras, los collares pesan menos, las piedras preciosas son menos de las que tenían registradas al principio. En fin, dio a conocer los eslabones, los carros se venden baratos, las casas se venden baratas, subastas se paga demasiado por ofrezco 3 pesos. Ahí está la lista, que es escandalosa, y de esto no dijo nada el presidente López Obrador, lo cual llama mucho la atención. Eso es un asunto que pues lo lastimó mucho, y ha estado él pues dando sus exposiciones de por qué se va muy lastimado de la 4T. Se fatigó. Estaba cansadito. Bueno, tenemos que hacer la pausa, regresamos con más. Estamos en Los Cabos a la Carta y tenemos que comentar lo del Duce. Increíble lo que dijo, y el avión, lo que dijo ante el mundo nuestro presidente. No, esto denota que no hay quien le esté ayudando. A ver si se lo preguntamos a Alejandro Laje. No le ayuda, no le dice nada. O sea, señor, arréglese la corbata. Pues, me tienes grabado, además. Pueden parar. Oiga, no compare a Benito Mussolini con Benito Juárez, uno de los asesinos Straftuts. Vamos a comentarlo al rato. ¿Y cuánto mediría Benito Mussolini? Porque creo que Juárez medía como unos 50, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver? No sé, no entendí. No, nada más para medir el tamaño de los dos, ¿no? No, digo, no tiene que ver, o sea... A ver, no entendí. Regresamos después, mi querido Javier, a ver si ahorita me explicas, porque no sé cómo lo aplicamos, pero bueno, el caso es que sí, es el fundador del fascismo en el mundo, claro. Asesino de no sé cuántos libios y etiopíes, en fin, una historia, pues su máximo pupilo fue nada menos que el nefasto y diabólico Adolfo Hitler. No tenía ni... Y gracias a que se libró la guerra mundial, y debido a estos dos monstruos se crearon la ONU, y va y lo recuerda en la ONU como si fuera un orgullo que Benito Juárez inspiró el orgullo del padre de Mussolini, poniéndole Benito Mussolini a este nefasto Duce, que murió, por cierto, muy feo, ¿no? Lo colgaron de los pies. Lo colgaron, lo despedazaron, lo arrastraron, lo quemaron, lo descuartizaron. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya. Como Ceausescu. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Con paciencia y respeto, Felipe ayuda a su padre a reforzar sus hábitos de cuidado, como lavado de mano frecuente y cubrirse para toser. Papá, recuerda lavarte las manos. También usa el gel antibacterial que te traje. Y no lleves tus manos a la cara. Dime qué pendientes tienes. Yo voy a hacerlos. Tú debes quedarte en casa. La salud es primero. Los adultos mayores son más susceptibles a los efectos del coronavirus. Cuida a tu familia. Cuida a tus adultos mayores. Sistema Estatal DIF. De corazón con tu familia. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. Restaurante Pícaro te invita a disfrutar de platillos del chef Christian Ricci, inspirados en la Baja, combinados con increíbles atardeceres del Pacífico. Abierto de miércoles a domingo, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Reservaciones por medio de Open Table al 624-68-950. Visítanos en www.picarogardencuisine.com.
Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Bueno, muchos comentarios sobre esto que acabas de comentar, ya lo vamos a hacer, pero vámonos al tema político. Ya está en la línea y en la pantalla Lupita Saldaña, senadora de la República por Baja California Sur y representa al Partido de Acción Nacional. Y Lupita, ya habíamos comentado... Representa al Estado de Baja California Sur, no al Partido de Acción Nacional. Bueno, ella es de extracción del Partido de Acción Nacional, pero no te confundas. No, ella representa Baja California Sur. Así es. Y es de extracción del Partido Azul. Lupita, te saludo antes que nada, gracias por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, Armando, Gustavo, Javier, muchas gracias por darme la oportunidad. Ante lo que está pasando debe de haber muchas voces, mucha comunicación que llegue a todos los rincones de nuestra república y pues en especial de Baja California Sur a sus órdenes. Algo que quizá todavía no dimensionamos en cuanto a las consecuencias que puede tener esto del presupuesto en el que pues todo lo que se le incorporaba a la Secretaría de Educación, bueno, a las escuelas de tiempo completo, parece que ya se suprimió. O cuéntanos, porque no se entiende bien qué es lo que puede afectar a las escuelas que tienen tiempo completo y más en esta situación que todavía sigue incierta e irregular por el COVID. Muchas gracias, Armando. Pues mira, las escuelas de tiempo completo es un programa de la SEP que se creó. De hecho, empezó en el 2007 con 500 escuelas. Después, Coneval, la OCDE, el Banco Mundial empezó a hacer observaciones al gobierno diciéndole pues que era un programa que sí en realidad ayudaba a reducir la brecha de desigualdad entre los niños más vulnerables, porque es un programa enfocado sobre todo a las comunidades indígenas, a las comunidades rurales, a la gente pues más apartada de del desarrollo de las ciudades. Y son escuelas en donde se les dan horas adicionales, donde puedes meter talleres de otro idioma para aprender otro idioma, otros talleres, cultura, puedes meter incluso desayunadores para atender el tema de desnutrición. ¿Funcionó este programa? Programa integral. ¿Mande? ¿Y funcionó el programa? ¿Se había operado? Tan funcionó, Armando, que para el 2016 ya tenían de haber iniciado con 500 escuelas, ya tenían 25,000 escuelas, atendiendo a más de 3 millones de alumnos. Entonces, el año pasado, en esta austeridad malentendida y mal aplicada, donde se le corta, pero de tajo, sin explicar qué le cortas y por qué cortas, se le quitaron el año pasado 5,000 millones de presupuesto. ¿Cuánto era el presupuesto? 11,000 millones tenían. O sea, más de la mitad. Casi la mitad. Sí, casi la mitad le quitaron. Entonces, pues sí meten en un conflicto al programa porque es un programa, te digo, de varios factores en donde incluso se atiende un tema de desnutrición en los niños. Bueno, pues cuando nosotros preguntamos por qué se le quitaba la mitad del presupuesto, nos hablaron de lo que han hablado siempre, de corrupción,
Pues sí, pero ¿dónde está? ¿Qué carpetas de investigación has abierto? ¿Quién es el que se roba el dinero? Porque hablar de corrupción en un programa educativo, puedes pensar quiénes se lo roban, el funcionario de SEB, el profe, el padre de familia, ¿quién se roba el recurso? En realidad nunca se dio una explicación clara. El caso es que para el 2021 ya trae 0 presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que desaparece el programa. Lo que nos parece grave, Armando, Javier, Gustavo, es que primero no se den argumentos técnicos, científicos, sólidos, como debería de suceder del por qué desapareces un programa. Esa es por una parte. Y por otra parte, el tema educativo, creo yo, y lo digo como profesora de formación y porque conozco el tema de la educación, creo yo que aquí no debería de haber reducción de recursos en educación, en salud, siempre debemos de ir hacia arriba. Yo siempre lo he dicho, si la apuestas a la educación es porque quieres a tu país y porque le estás apostando al desarrollo, al futuro, al presente, al medio ambiente, a muchos temas. Entonces, yo les decía, ok, primero, demuéstrame, pero argumentado por qué quitas el programa. Y segundo, no le quites el recurso a la educación, déjalo ahí mismo, ponlo en infraestructura, ponlo en otro programa. ¿Qué va a sustituir este programa que ya ayuda a que podamos atender a los niños más vulnerables de este país? O genera plazas, tenemos un problema de plazas, de déficit de plazas tremendo en todo el país y lo tenemos en Baja California Sur con más de 1,000 entre docentes y administrativos que están bajo un esquema de contratos eventuales o compensados que no tienen certeza laboral. Entonces, necesidades hay muchas como para estarle recortando y recortando al presupuesto de la educación. Entonces, te digo, primero, que se recorta un programa sin dar una argumentación técnica de por qué se va, que es lo más triste. No se ofrece otro programa que lo sustituya y aparte se esfuma el dinero. No sabemos exactamente a dónde se van estos otros 6,000 millones que quedaban ahí. ¿Qué dijo el secretario Moctezuma, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, al respecto? ¿Se pronunció de alguna forma? ¿Tuvo una postura de defender este presupuesto? Porque si tenía resultados, ¿ya desde cuánto tiene? ¿Ya tenía 3 años? No, desde 2007 tenemos este programa. Entonces él siempre en las reuniones nos dice que es un tema a revisar, que sí está consciente que son importantes, pero en lo concreto no lo vemos. Pues pasó el año pasado cuando le quitaron la mitad, de inmediato en todas las reuniones que teníamos con el secretario le pedíamos explicaciones. Entonces, pues ahí quedó el presupuesto, lo aprueba la Cámara de Diputados y una vez que le quitas el recurso, pues es muy complicado que opere el programa. No tenemos un secretario que defienda los programas educativos, entonces, pues no sé, los secretarios y mucha gente está pensando más en la campaña que en qué puede producir ahorita para México en los espacios en donde se les da la responsabilidad. Y digo yo, bueno, hacer las cosas bien en el espacio que tienes, pues te ayuda si quieres en el futuro tener resultados políticamente, pero mira, yo hoy lo decía en un video que grabé, les digo, no sé si se actúa o se vota porque creen que el pueblo no se entera. ¿Qué pasa? Yo lo decía hoy porque el día de ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Desarrollo y había una propuesta, perdón, ya me fui a otro tema, pero había una propuesta en la mesa que era un exhorto para pedir al Infonavit que durante el tiempo que dure la pandemia se pudiera solamente cobrar el 50% de los créditos de Infonavit y el otro 50% diferirlo o pasarlo al término de tu crédito. Ni siquiera pedíamos una condonación y se le pedía para el trabajador y para la pequeña empresa que ahorita los pagos a Infonavit, al Seguro Social, al SAT, los están ahorcando y los están haciendo cerrar. Y pues ni siquiera eso, y les preguntas, bueno, dame una propuesta, si no estás de acuerdo con la mía, dame una propuesta de cómo darle una respuesta al trabajador, a la empresa, de cómo aliviar lo que está sucediendo. Volviendo al tema de este presupuesto que ya se suprimió estos 5,000 millones, o sea, quedaban 6,000 millones de pesos, ¿qué es lo que dejan de recibir entonces las escuelas de tiempo completo? ¿Dejan de recibir ayuda? Pero estaban operando con desayunos,
con apoyos en sueldos. ¿Exactamente en qué se estaba aplicando? Se le da una compensación al maestro, se contratan más maestros porque abren como una modalidad donde meten más horas y les daban inglés y les daban clases de música y otro tipo de clases que para completar ese horario extendido. Y aparte, como pasan más horas ahí, también se les da un desayuno o comida ahí en la escuela. Entonces, pues es un programa integral que seguramente tenía mucho que mejorar, Armando, porque también ese ha sido un tema que dice, no, es que en fulanita ciudad, en tal escuela no funcionaba. Pues sí, pero estás hablando de 25,000 escuelas y me estás hablando de un caso de una ciudad. Revisemos a fondo el programa. 25,000 escuelas que afectan a ¿cuántos alumnos? Más de 3 millones de niños ya estaban siendo atendidos en este programa. Los niños más vulnerables de este país recibían el beneficio pues de tener más oportunidades porque pues eran horas adicionales para aprender otro idioma, para aprender para desarrollar habilidades en el tema cultural y para recibir alimentación. A comer, claro. Y bueno, pues hoy ya no lo vamos a tener para el otro año. Pero vamos a estar en contacto, Lupita. Ahí está esta inquietud, esta indignación, porque pues si se está ayudando y se están utilizando pues recursos del erario para apoyar a la niñez, a la educación, y se les quite, pues obviamente con todo lo que está pasando, pues esto viene a sumar más agravios al avance del desarrollo intelectual de nuestros alumnos. Ni hablar, gracias por esta participación y vamos a estar pendiente de que siga, Lupita. Muchas gracias, no, al contrario, gracias por permitirme comunicarlo. Y sí, reitero, en educación, en salud, en estas áreas tan sensibles, pues en el presupuesto tenemos que ir a la alza, siempre. Ni hablar, estaremos en contacto si nos permites. Muchas gracias. Buena tarde, gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos con más. Está ya en la línea por ahí Alejandro Laje, quien es un nuevo político, no es nuevo a nivel pues general, como funcionario público, como conocedor de la política en nuestro país, pero sí nuevo en lo que es las opciones para las candidaturas a ser gobernador en nuestro estado de Baja California Sur para las elecciones del próximo 6 de junio de 2021. Regresamos, no se vayan. Únete a la conversación. #Los Cabos a la Carta. Los Cabos en una sola frecuencia. 96.3. En una sola frecuencia. Es Cabo Mil. XHSJS FM, transmitiendo con 15,000 watts de potencia. Cabo Mil Radio 96.3. Siempre Siempre contigo. Garantizar la educación desde la básica a la universitaria. Que los programas sociales mejoren la calidad de vida de los que menos tienen. Que la seguridad nacional garantice la paz. Que el derecho laboral de hombres y mujeres sea respetado y se pueda alcanzar la paridad e igualdad en el país. Esos son algunos de los beneficios de las nuevas leyes y reformas que se aprobaron en estos 2 años de la actual legislatura. Por una constitución incluyente y actual, Senado de la República. Cercanía y resultados. La familia González ha creado una rutina diaria para convivir, disfrutar y aprovechar el tiempo en casa durante la contingencia por coronavirus. Niños, lávense las manos y traigan sus libros, es hora de la lectura. Después de leer, vamos a tener tiempo libre. ¡Sí! Ellos saben que quedarse en casa es la mejor forma de protegerse. Cuida a tu familia. Cuida su salud. Sistema Estatal DIF de corazón con tu familia. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
¿Pisos desgastados? ¿Llaves que no cierran bien? Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha madera cerámica 15x50 desde 169 pesos metro cuadrado. Y gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Visite nuestras salas de exhibición Santa Rosa en San José del Cabo y junto a Costco en Cabo San Lucas. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, seguimos aquí en el programa Los Cabos a la Carta. Gracias por seguir con nosotros y como le habíamos dicho al principio del programa y por segunda vez, y ojalá sea pues la segunda de muchas más, tenemos al economista Alejandro Laje, político sudcaliforniano, profesionalista, idealista, con más de 25 años de experiencia en el diseño de soluciones avanzadas de control y gestión en el sector público y privado, según reza su propia presentación, y que pues está ya también exponiendo sus ideas y sus posiciones políticas en cabovisión.tv, a quien le damos la más cordial bienvenida, pero nos sorprendió saber que se dio su intención de aspirar a la gubernatura para ser candidato de Morena para la gubernatura de Baja California Sur en la Ciudad de México. Alejandro, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros y cuéntanos por qué no en La Paz o en algún lugar de Baja California Sur, sino en la Ciudad de México. No, bueno, en principio ya había anunciado aquí en Baja California Sur mis aspiraciones. Simplemente hice un extensionismo pensando en que era oportuno hacer de conocimiento a todos los subcalifornianos que se encuentran en el territorio nacional y por qué no decir también de nuestros connacionales. Creo relevante que es muy importante que todos los subcalifornianos sepan que un servidor está postulándose a la candidatura a la gubernatura con un claro proyecto que va en la lógica de decir la verdad y hacer las cosas bien. No me gusta mentir y creo que ha sido prácticamente la bandera de mi vida, y con este principio o valor humano, pues es que me dirijo directamente a los ciudadanos sudcalifornianos de todos los lados y de todos los rumbos de inmigrantes que existen aquí, ¿no? Pues ni hablar, pues felicidades de manera oficial también ya como aspirante a esta carrera de lograr la candidatura, donde me imagino que estarás pues en la terna de Morena, que por cierto sigue ahí la rebatinga. Sigue la caballada flaca, ¿no? Sí, Mario Delgado, parece que se inclinan todos por el decano y veterano Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Kovici, parece nombre de gimnasta Jacob Camacho Chávez. ¿Cómo se llamaba? Nadia Comaneci, ¿te acuerdas? Aquel viejo chiste de Nadia Comaneci, ¿cómo se llamaba su novio? Nadie lo conoce. Pero bueno, ¿cómo ves? O sea, primero, antes de hablar con de tu postura y de tus intenciones, pues no sé si sea pena ajena, pero no se ponen de acuerdo, o sea, y eso no es algo bueno para el partido de Morena, ¿no? El partido o el movimiento. Mira, yo pienso diferente en ese sentido. Creo que el debate y la discusión y digamos, la exposición de las ideas debe darse en la política como un elemento importante dentro de la democracia, en la libre participación. Entonces, mi postura respecto a este tema yo creo que tendría que ver más sobre si están debatiendo o sobre si están exponiendo ideas de cómo gobernar o cómo dirigir las riendas del partido. Sin embargo, pues todos sabemos que hay malas prácticas en el quehacer político y se expone, como lo dijo el propio Gibran, ¿no? Que me pareció muy atinado al decir que pues que no se están exponiendo ideas y no se están debatiendo los puntos neurálgicos en torno a la situación del partido, sino prácticamente hay una carrera
como lo suele haber también en la parte que tiene que ver con las precandidaturas dentro de nuestro partido, en un formato desleal y a suelo que no es parejo a todas luces. Y creo que también es muy atinado lo que dice Porfirio Muñoz Ledo, quien yo puedo decir que mi escuela viene de ahí. Yo me incorporé a la política cuando Porfirio Muñoz Ledo era presidente del PRD y ha sido pues prácticamente uno de los políticos más prolíficos en el país. Fue presidente del PRI también, ¿verdad? Sí. Fue presidente del PRI también, exacto. Sí, es que Alejandro, lo que me figura la competencia del PRD es, nadie está como no va a ser elección sino encuesta, nadie está platicando de qué quieren o qué no quieren, sino todos están denostando. Entonces es la clásica imagen del pobre cangrejo que trata de subir y los otros cangrejos jalándole las patas y cae sobre la masa y otros suben y otros bajan. La cultura mexicana, ¿no? Pero no es PRD, es Morena. Morena. Pues digamos que lo que estás diciendo es muy atinado, es como la vieja práctica de la cultura política mexicana, en donde se exponen prácticamente las debilidades del contrario y no exponen las fortalezas que trae cada uno, ¿no? Con las propuestas y las ideas, porque al final de cuentas algunas no necesariamente tienen que llegar a ser propuestas muy claras, sino cuál es la visión que tiene el político respecto a ciertos temas y enfocar más el objetivo del trabajo político hacia qué vamos a hacer con el partido con miras al 2021 y seguramente al 2024. Yo no sé dónde leí que alguien lamentaba la posible perredización de Morena, es decir, la creación de luchas tribales y nunca ponerse de acuerdo y no llegar a florecer. Digo, en su momento el PRD representó a toda la izquierda mexicana y se desgranó. Ahora está Morena, que podría ocupar ese papel. Pero estamos viendo que no se están poniendo de acuerdo y yo podría poner mi lana si estuviéramos en caliente a que sea cual sea el resultado de este ejercicio de elección, va a haber impugnaciones y nadie va a quedar contento y va a llegar todo el mundo muy golpeado al 21, lo cual no beneficia en realidad a nadie, porque a ningún mexicano, seas o no seas simpatizante de Morena, a ningún mexicano le beneficia que el órgano electoral salga raspado de este ejercicio, y va a salir raspado. Alejandro, nada más quiero contar una cosa más. Es muy difícil lo que está viviendo Morena, y tú eres miembro de Morena, pero realmente no es un partido, es un movimiento. Todavía no se consolida como partido. Fue un movimiento que el presidente Andrés Manuel hizo, pero todavía no tiene esa ideología, esa forma para ser un partido, porque es reciente, no estoy criticándolo, pero ahora todo esto pues le puede generar conflictos a ese partido. Yo difiero un poquito de lo que comentas, sin embargo puedo entender perfectamente bien por qué lo dices. Digamos que la transición a la institucionalidad es la que se encuentra fracturada. No creo que ya somos partido, partido gobierno, sin embargo hay un debilitamiento de la imagen y de la figura institucional porque no ha cuajado dentro del propio partido la institucionalidad, el estatuto como formato de reglas a seguir, ¿no? Y hay estas viejas prácticas no necesariamente parecidas a la del PRD, parecidas a las del PRI y en sus peores momentos. Sin embargo, la crítica y la autocrítica que hago en torno a este tema tiene mucho que ver con la propia experiencia personal que yo he vivido tanto en el PRD como en Morena, y creo que sí debemos de procurar, como dice Alejandro Rojas Díaz Durán,
exista suelo parejo, porque en medida que exista suelo parejo van a ver las condiciones por las cuales se van a poder definir posturas muy claras para la mejor propuesta en torno a quién dirige el partido y cómo lo va a dirigir. Oye, antes claramente las corrientes, perdón. No, concluye. Se ve claramente las corrientes del partido, como sucedió en el PRD. Sin embargo, yo quiero decir que también en el PAN y en el PRI y en los demás partidos hay corrientes. En el propio PT ya nació una corriente, antes era la hegemonía con Naya, hoy con Alberto Naya, hoy en día ya Noroña representa una expresión, una posición diferente a la de Alberto. Sí, yo no comparto la posición de Noroña, pero digo, ya existe esta división de alguna u otra forma que le da un cauce democrático al propio partido. Sin embargo, creo que el objetivo de cada corriente no es seguir el proceso democrático al interior del propio partido a través de la institución, sino es lograr el control y lograr el poder absoluto sobre el partido que le inhiba a las otras expresiones políticas participar correctamente. Sin embargo, hay un tema que me gustaría que hablaras, perdón, tenemos que ir a una pausa, pero sí me gustaría comentar y a ver si nos puedes decir algo y qué tanto va a afectar a Morena. Pues es que se ha incrementado la crítica al presidente López Obrador por muchas cosas, ¿no? Renuncias, comentarios, una crítica porque cada vez se ve un autoritarismo más marcado, que tiende a no escuchar a nadie. Regresamos, tenemos que hacer la pausa y ahorita me dices... En lo mismo que tú dices, bueno... Tu opinión cuenta. Escuchas Los Cabos a la Carta. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Sonia sale a trabajar y toma todas las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Adiós, nos vemos más tarde. A ver, gel antibacterial, pañuelo, no saludar de mano, de beso menos. Y mantener una sana distancia de por lo menos 1,5 metros con las demás personas. Sabe la importancia de proteger su salud para cuidar a su familia. Cuida a tu familia. Cuida tu salud. Sistema Estatal DIF de corazón con tu familia. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free. ¿Pisos desgastados? ¿Llaves que no cierran bien? Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha madera cerámica 15 por 50 desde 169 pesos metro cuadrado. Y gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Visite nuestras salas de exhibición Santa Rosa en San José del Cabo y junto a Costco en Cabo San Lucas. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Seguimos con el aspirante a ser candidato a la gobernatura por Morena, Alejandro Laje, economista sudcaliforniano y con una experiencia de más de 25 años en la política. Te decía hace un momento que si no, esto afecta a todo lo que es Morena, porque cada vez es más difícil defender al presidente. Vemos renuncias, a veces que dices, ¿cómo es posible esto que está pasando en este instituto para devolver al pueblo lo robado? Jaime Cárdenas, pues un buen hombre, honesto, que el mismo presidente llevaba 3 meses, presentó todos los reportes y lo denosta terriblemente en una mañanera. Y vemos ahorita ya hay un subsecretario que acaba de renunciar, que es el Julio Trujillo Segura,
de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, a quien tienen muy olvidado la Secretaría del Medio Ambiente. Tenemos, bueno, su participación en la ONU, pues dejó mucho que desear, mi querido Alejandro. Esos comentarios no hablan nada bien de nuestro jefe de Estado, al comparar a Benito Juárez con Mussolini o el nombre, o sea, totalmente fuera de lugar. Como que no tiene un equipo que le esté ayudando y si lo tiene, no le hace caso. Entonces hay muchas situaciones que pues, se infiere que él quiere que las cosas se hagan como él dice, sin tomar en cuenta, tú que has estado cerca de él, no toma en cuenta a los que pues los tiene como asesores, y creo que se va muy a la ligera. Esta consulta también resulta un poquito pues extraña, ¿no? A que se enjuicie a los presidentes. Ya la Corte rechazó de entrada el proyecto. En fin, no quisiera enumerar porque va a parecer que es una crítica una tras otra, pero se ha acumulado y lo ves en los medios, Alejandro. ¿Esto no afecta la imagen de Morena también? Por supuesto, sin embargo, creo que tendríamos que pensar en que Morena es un partido, aunque fue el que llevó al presidente en términos legales a la presidencia. También hay que tener claro que pues Morena como movimiento se institucionalizó en el año 2014, prácticamente es un partido de reciente creación y tiene todavía muchos, formatos internos que se tienen que ajustar. En el caso de la imagen del presidente con sus dichos y sus posturas, pues yo diría que es el estilo de Andrés Manuel. O sea, ¿quién no va a olvidar el tema del estilo de Vicente Fox? Y no le fue tan mal en su gobierno. Yo creo que el problema que vivimos hoy es multifactorial, no es un tema estrictamente de ejercicio del poder público, es en las circunstancias en las que el presidente tomó el gobierno. No hay que olvidar que Enrique Peña Nieto sobreendeudó al país y que pues más de 8 de los gobernadores pues están acusados de desvío de recursos públicos. Definitivamente no estoy de acuerdo, pero los resultados que tiene hasta actualmente el presidente López Obrador pues son pues de verdad nada presumibles en cuanto a economía, en cuanto al manejo del COVID, que él dice que pues, es el mejor país que lo ha manejado cuando somos los terceros en muertes. En fin, hay muchas cosas que él sigue diciendo y que yo no veo por dónde encuentra la verdad. O sea, independientemente de que nunca estuve de acuerdo con Peña Nieto, pero por lo menos los resultados de ahora son Alejandro, peores. A mí, tengo familia uruguaya y me decían siempre que la izquierda no existía en México, y yo creo que sí existe. Lo que pasa es que siempre se ha aglomerado en partidos que son tribales, PRD, de un señor que lo hizo. Yo te veo a ti y estoy totalmente convencido y de acuerdo contigo. O sea, esa es la izquierda que a mí me gusta. El problema es que hay una izquierda como la que dices de Noroña, que nunca le definimos Fernández, porque es su primer apellido, pero... Sí, no trabajó conmigo, pero no es un buen... Sí, no pero él se va hacia el comunismo o hacia el extremismo. O sea, se va al cubanismo de los años 60, ¿no? Entonces tú traes una izquierda, tú traes esa forma, pero también el presidente, y estoy de acuerdo con Armando, se ha excedido en algunas cosas. Que sea su estilo es una cosa, pero él gobierna a todos los mexicanos y se la vive dividiendo a los mexicanos. Basta decir fifís y esto, basta. Hay cosas ahí que tenemos que criticar de él, más allá de que creo que es un hombre humanista, creo que es un hombre bueno, pero realmente hay cosas ahí que hay que criticar y la propia izquierda los tiene que criticar. Muñoz Ledo lo está criticando. Coincido plenamente contigo. Yo creo que hay que saber ser autocríticos y sin embargo también soy autocrítico como ciudadano. Creo que en medida de que la sociedad se active y participe más en este tema de anticorrupción y en este tema de los pobres, tendríamos una mejor sociedad. Hemos prácticamente
desarrollado una capacidad de prejuzgamiento y no hemos generado nosotros nuestra propia autocrítica y nuestro propio, digamos, perfil dentro de la responsabilidad que deberíamos de tomar como ciudadanos. Yo lo veo notoriamente en todo el país, y hablando de mi estado, del estado al que yo pertenezco y al que quiero y amo, me he dado cuenta que pues hay una pérdida del sentido común, como si el sentido común tuviera que irse sobre el lado de la corrupción, sobre el lado de los intereses en particulares o de grupo, y no sobre el bien común o el interés colectivo. Estamos prácticamente sumidos en una crisis social. Lo argumento en el artículo que presenté con Armando. Me parece que tenemos que retomar el rumbo como ciudadanos, más que como políticos, asumir una responsabilidad con el gobierno y dejar de lado estas malas prácticas que tanto daño le han hecho al país. Esta cultura de la simulación, el cuento, el engaño, el autoengaño, no nos lleva a ningún lado. Yo veo a mis contrincantes, a los aspirantes a la candidatura a gobernador por mi partido, y me da vergüenza, y lo digo conscientemente, porque pues están tratando de engañar a la población, y yo creo que es lo último que necesitamos. Necesitamos una visión crítica y autocrítica. ¿Estás hablando de Víctor Castro y de Rubén Muñoz? Y de Armida. Los tres, y del propio Leonel, y del propio, en las propias intenciones que tienen nuestros partidos coaligados, o que se quieren coaligar, PT y el Verde. Sí, es muy lamentable que estén tratando de engañar a la gente, y la gente trate de hacer acuerdos políticos para poder tener algún cambio, alguna canonjía. Nosotros, yo en lo particular, no empato con esa cultura política. Yo si tengo una reunión con alguien, lo digo y expreso el resultado de esa reunión. Y Alejandro, si lo pudiera grabar, mejor. Por Alejandro, eso digo... Ajá. Tú tuviste... A ver, cuando pusieron los famosos superdelegados, todo el mundo pensamos que... Hay un acuerdo político para que los superdelegados no sean candidatos, y eso se les... Exactamente. Tú has tenido problemas en tu propio partido para quitar ese estigma y decir, oye, yo quiero competir, no soy superdelegado, ¿no estaba puesto antes? Mira, para mí hubiera sido muy fácil haber sido superdelegado. El que es el coordinador de los programas sociales trabajó conmigo, Gabriel García Hernández. Él trabajó conmigo en el año 2000, en 1999 al 2001. Entonces, yo no quisiera... pensar que Gabriel está tomando alguna posición político-electoral frente al país con este cargo, porque sería un delito, digo, de los más grandes que podamos tener, y un atentado a la democracia. Y yo creo que el profesor Víctor Castro debería renunciar por dignidad y por congruencia política. Sin embargo, está ahí presente. Bueno, el presidente dijo que hasta finales de octubre, ¿no? No, pero eso es otro tema. El tema de que deben de renunciar, bueno, pues a finales de octubre, ¿ya para qué? Ya se hicieron la preselección de los candidatos. A mí me da vergüenza ver a Víctor Castro censándose como el gran político subcaliforniano de la izquierda, cuando él prácticamente tiene prácticas antidemocráticas, tiene prácticas de actos anticipados de campaña, y no tiene argumentos frente a la ciudadanía para proponer un proyecto de gobierno. A mí me da mucha tristeza que un hombre que ha trabajado muchos años en la izquierda diga que él es la mejor opción y no presente ninguna idea, ninguna propuesta de gobierno. Y no puedo decir nada de Armida y de Rubén, porque no son de izquierda, o sea, son simplemente gente que llegó por alguna cuota de grupo, como la que representa a Leonel y Narciso como exgobernadores, y que... No, esos no son de izquierda, esos son avenidizos que se fueron de otro lado. A mí me encantaría, Armando, que en el siguiente programa que estuviera Alejandro nos explicara qué es la izquierda, porque es algo que tú la ves de una forma, Gustavo la ve de otra. Sabes que lo escribes en una editorial también, ¿no? Y bueno, estaremos ahí esperando contar con tu participación en algunos programas. Vamos a invitar también a personajes de otras pues, ideologías y tendencias partidistas, para que pues nuestro público pueda tener una visión más amplia. Él conoce mucha gente de derecha, él te puede referir con ellos. ¿Quién? Tú conoces mucha gente de derecha, ¿no?
Yo no. Bueno, desde mi punto de vista puedo decirte qué percibo yo en torno al posicionamiento de un hombre de izquierda, ¿no? Sin embargo, tendríamos que tomar como referente de dónde nace la izquierda y la derecha en el mundo, ¿no? Tenemos menos de un minuto. Francés. Algo rápido que quieras comentar final, Alejandro. Bueno, en principio me gustaría que aquí en tu programa pudieran haber algún tipo de debate en posturas políticas. Si pudieras invitarme, invitar a Rubén Muñoz o a Armida. Lo tuvimos en su momento. Lo vamos a hacer, nos tenemos que ir. Gracias, Alejandro Laje, economista y aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura en Baja California Sur. Gracias, Javier Maesoy. Gracias, Gustavo Echeveste. Gracias a Nancy Álvarez en la producción, Alan Cobos, y allá a Rubén Rojas en los controles. Gracias a usted que nos permitió acompañar. Soy Armando Figaredo, lo dejamos con más música, más pop, con Maffer Ortiz. Buenas tardes. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta, una producción de Comunicabos.